Muy buenas tardes a todos, les damos la bienvenida a nuestro webinar Leucemia Meloide Crónica. Agradecemos la presencia del químico Antonio Villegas Sáenz como ponente de este webinar. A continuación, presentaremos nuestro video corporativo con la finalidad de que conozcan un poco más acerca de la empresa Desego y sus 40 años de trayectoria. El 12 de octubre de 1982, el ingeniero Rafael González y la señora Silvia Cabrera ponen en marcha un proyecto muy importante, no enfocándose en el éxito, sino en la importancia de lograrlo. Así, cada paso, incluso los más pequeños, se vuelven victorias que forjan los cimientos de Desego. Empresa que desde hace más de 35 años se mantiene a la vanguardia en el suministro de equipo para diagnóstico clínico, humano y veterinario en nuestro país. Nuestra misión ha sido y seguirá siendo la de entregar a nuestros socios comerciales soluciones óptimas e inmediatas a través de nuestros equipos y servicio. Esto nos ha permitido mantenernos como la mejor opción por 35 años. Desde nuestra fundación tuvimos la visión de ser considerados una empresa multinacional con altos niveles en calidad, servicio e innovación. Somos una empresa 100% mexicana con 35 años de experiencia. El trabajo continuo, nuestra calidad y la gran aceptación de nuestros clientes nos han llevado a posicionarnos como líderes y distribuidores exclusivos en equipos y reactivos en el sector de diagnóstico clínico, humano y veterinario en México y ahora Centroamérica. Gracias a nuestros altos estándares de calidad, representamos varias marcas internacionales como son Control Lab, Kit Lab, Optisum, iChroma, Skyla, QuickVet, entre muchas otras. Satisfacemos las necesidades técnicas más exigentes de todos nuestros clientes, que nos han brindado su confianza, siempre con el compromiso de innovar, crear y proporcionar las herramientas que permiten la eficiencia en el servicio de diagnóstico clínico. En Desego somos una empresa fuerte, consolidada y estable, que busca siempre el crecimiento mutuo, en donde un selecto equipo de profesionales buscan proporcionar a nuestros clientes una amplia línea de productos que crece día con día, marcando la pauta en tecnología de punta para su laboratorio. Siempre preocupados por satisfacer las necesidades de nuestros clientes, en Desego contamos con la bodega más grande de equipo y reactivos para laboratorio en nuestro país. Además de un excelente servicio, con técnicos especializados y una amplia experiencia. No vendemos equipos de laboratorio. Proveemos las herramientas que marcan la diferencia en el trabajo de diagnóstico clínico. Para Desego, la tranquilidad y seguridad de nuestros clientes es primordial. Por ello, contamos con el mejor servicio postventa, ofreciendo una alta disponibilidad de piezas, refacciones y servicio con ingenieros especializados. Nuestras sucursales en Ciudad de México, Guadalajara, Mérida y Monterrey, además de nuestro corporativo en la ciudad de Morelia, nos permite una distribución que optimiza los tiempos de entrega y costos, además de brindar una atención personalizada, justo como la que usted necesita. Acercar la tecnología a todos los niveles sociales a través del sector salud en nuestro país es un compromiso que asumimos desde nuestra fundación. Contribuimos a crear un mejor México en materia del diagnóstico técnico para la salud. Somos Desego. Para dar continuidad a nuestro webinar, presentaremos a nuestro importante ponente, el químico Antonio Villegas Sáenz, egresado de la Escuela de Químico-Farmacobiología de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Especialista en hematología diagnóstica por laboratorio, egresado del Instituto de Hematopatología del Dr. Joaquín Carrillo Farga.
profesor titular de diplomados en hematología por laboratorio a nivel nacional e internacional, director del Instituto Enlace, dedicado a dar educación y capacitación continua en el área de la salud, certificado en la especialidad de hematología diagnóstica por laboratorio por el Consejo Mexicano de Especialistas en Hematología Diagnóstica por Laboratorio AC, certificado como químico profesional por parte del Colegio de Químicos Clínicos del Estado de Michoacán, certificado de competencia laboral como flebotomista por la Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable. Les recordamos lo importante que es apoyarnos a contestar la encuesta que enviamos durante el webinar, con sus datos completos y correctos. Esto ayuda a que la empresa mejore constantemente en las ponencias impartidas, además de que podemos enviarles su constancia en caso de que lo requieran. Les dejo con el químico Antonio Villegas Sainz, esperando mucho que disfruten este webinar que hemos preparado para todos ustedes. Muchas gracias por la invitación también, licenciado Rubén, Vania, todo el equipo de SEGO, que siempre hemos tenido este apoyo. Y pues más que nada, pues tener la oportunidad también de poderme dirigir con todos ustedes. Sabemos que esta área precisamente de hematología es, muy estudiada, pero pues ojalá esta plática, esta conferencia también aporte pues algún dato nuevo para ustedes. Ojalá que nos acompañen toda la conferencia. Muchísimas gracias también al ingeniero Gibran, a Ricardo Dávila, licenciado Ricardo, porque también fue el contacto inicial también, pero estoy aquí a la orden también. Muy bien, esta plática precisamente tratamos sobre leucemia mieloide crónica. Lo interesante del asunto es precisamente cómo vamos a abordar y dejar algunos tips, sobre todo también, algo práctico que se lleven también. Me encantó en alguna ocasión que estuvimos platicando con algunos colegas y pues alguien preguntó, oiga, ¿y quién es el mejor? Y ya uno de ellos respondió, dice, pues es que de todos tienes que aprender un poco más o diferente. También y yo dije, pues sí, es cierto, o sea, en un momento dado, pues cada quien aportamos de acuerdo, ahora sí que a nuestra forma de transmitir. Así es que encantado de que me hayan invitado a mí también. Muy bien, como definición, la leucemia mieloide crónica en realidad tiene que ver precisamente con la célula madre, con el stem cell. Cuando pensamos que la célula madre sanguínea tuvo alguna mutación, esto se va a reflejar en todas las líneas también. Probablemente entonces que si hiciéramos, la detección también de las mutaciones que pudieran ocurrir, entonces estarían en todas las células y eso se puede comprobar también. Pero básicamente la congruencia es que se producen más neutrófilos o de la línea neutrofílica y si lo ampliamos todavía de la línea granulocítica y estoy hablando precisamente de los neutrófilos, los basófilos y los eosinófilos. Eso es lo que nosotros vemos en la sangre periférica. Pero decíamos, si nos vamos a la médula ósea y hacemos un estudio completo, claro que las demás células pueden estar, frecuentemente están positivas también para esta mutación, que lo vamos a ver enseguida también. Nosotros entonces ya hemos tenido varios casos en nuestro laboratorio, pero lo interesante del asunto es que cuando se nos presenta, a veces que es un proceso, insidioso, le llaman también, porque el paciente puede no tener sintomatología y en realidad es un hallazgo para el laboratorio. Mire qué interesante entonces que pues somos el enlace directo o los responsables de cómo vamos a hacer el diagnóstico de esta enfermedad. Así es que adelante también. Muy bien. Para empezar, entonces, la mutación que me refiero se le llama cromosoma Filadelfia, solamente por la edad en que se descubrió también. Pero eso tiene que ver entonces que, decíamos, es positivo en varios de los precursores de tipo granulocítico, principalmente también, que es lo que nosotros vemos en mayor proporción, pero si lo estamos en los precursores de eritroides, megacaricíticos y linfocíticos, sí es posible demostrarlo también. Así es que esta congruencia de que todas las células lo tienen, quiere decir que anteriormente o precursores todavía de esta línea, pues sería la célula madre sanguínea o stem cell. Así es que a partir de ahí, pues haríamos toda esta clasificación. Debo decir también que dentro de la clasificación que en algunos libros aparece como síndrome mieloproliferativo,
crónico también incluye otras 3 enfermedades. Además de la leucemia mieloide crónica, la policitemia vera, la trombocitemia esencial y la mielofibrosis con metaplasia mieloide. ¿Por qué se tienen que diferenciar? Precisamente porque pueden compartir alguna parte o de plaquetas muy altas, más de 1 millón, por ejemplo, hablando en microlitros, o más de 1000, si es a la 10 a la 9 por litro. Me interesa entonces que de pronto sería alguna de las alarmas, precisamente es esa, ¿verdad? Que se pueden comportar con una gran cantidad de células. Decíamos, pueden aumentar las plaquetas o simplemente los leucocitos, pero a partir de ahí tenemos que diferenciar en estos cuadros también. Muy bien. ¿Cómo se presenta? Realmente puede ser una leucocitosis intensa, pero abarca, por ejemplo, de 12,000 hasta 1 millón, por ejemplo. Y hemos visto, cantidades mucho más superiores todavía, pero tiene que ver entonces precisamente con la leucocitosis y que presenta formas maduras de la serie granulocítica. Haremos ahorita una revisión precisamente de fotografías, pero la intención sería esa. Sí encuentro mieloblastos, sí encuentro promielocitos, pero también encuentro formas maduras. Por eso sería en la forma crónica. Vamos a pensar entonces que la forma crónica es cuando la descubrimos nosotros. Si nos vamos en el tiempo hacia atrás, veremos que cualquiera de estas enfermedades como síndromes mieloproliferativos tienen sus antecedentes también, sea con plaquetas altas, sea con eritrocitos altos o sea con leucocitos altos. Pero al final queremos hacer esa clasificación. Pensamos entonces que el evento en el tiempo tiene ya un antecedente. Pero también hacia el futuro vamos a ver que se va a complicar. Así es que les invito precisamente a poder acomodar este tema como en medio o la fase en que nosotros la podemos descubrir también. Muy bien. Cursaría también con esplenomegalia y se debe precisamente a que el vaso es uno de los órganos filtro, pero eso tiene que ver entonces con la gran cantidad de leucocitosis que hace que se imparte, de hecho, el vaso. Se tapa o se ocluye, pero que al final, pues esta esplenomegalia pues es evidente también. Posiblemente el paciente tenga una sensación de plenitud. Si antes comía, por ejemplo, en forma abundante, este crecimiento del vaso le hace ocupar un espacio mayor todavía en el abdomen y eso hace que coma menos ahora también. Entonces, posiblemente el paciente refiere algo así, pero no se da cuenta que tiene esplenomegalia hasta una revisión médica. Muy bien, hay que demostrar entonces el cromosoma Filadelfia positivo. Y ahorita nos vamos a pelear con este cromosoma Filadelfia porque yo estoy diciendo que siempre va a estar y no es cierto. Hay ocasiones en que falta también y eso lo vamos a ver enseguida. Recordemos entonces que si hay leucocitosis intensas, formas maduras de la serie granulocítica con esplenomegalia y cromosoma Filadelfia, pues estamos haciendo un gran avance para el diagnóstico de este tipo de enfermedad también. ¿Qué es lo normal? Que si encontremos pues las formas precursoras también de los granulocitos, incluyendo precisamente los neutrófilos. Lo normal entonces es que encontremos unas proporciones adecuadas. Una médula ósea podría tener el 1%, claro, no vamos a contar solamente 100, vamos a contar mínimo 1000 o 2000, por ejemplo, pero la proporción sigue siendo la misma. Sí hay mieloblastos, claro que son los que dan origen precisamente a las células maduras, pero en la médula ósea. Entonces recordemos precisamente que esa proporción que se respeta dentro de la médula ósea en el estudio, ahora sí intencional, sería que van a aumentar en los casos de leucemia mieloide crónica. Pero incluso verlos en la sangre periférica, que ese es nuestro trabajo, el poderlo reconocer para poder ahora sí informar, reportar al médico que ese paciente pues va a tener ya observación de blastos también. Pero ¿tiene de las demás formas maduras? Sí, claro que sí, y ahorita lo vamos a revisar en fotografías todavía. Muy bien. En forma de imagen y ahora en forma de fotografía, pues el mieloblasto, el promielocito, el mielocito, metamielocito van segmentados. Es solamente la secuencia de maduración, que los encontramos normalmente en la médula ósea, excelente, pero a partir de ahí precisamente tendríamos la oportunidad pues de reconocerlos también en la sangre periférica. Así es que ojalá que esta sea una motivación también, sobre todo para los que, miren, nos encontramos precisamente cuando damos diplomado de que quienes más necesitan es porque han estado en otra área, por ejemplo, farmacia o alimentos, y que al final vienen a trabajar en lo que son análisis clínicos. Ningún pecado, pero eso es lo que nosotros queremos aportar. Si nosotros, ahora sí, todo el grupo de especialistas en hematología, podemos aportar bien esa parte importante de cómo tener, la responsabilidad por una parte, pero también el conocimiento de que esas células no se deben de
obviar. No debe ser vamos, que sean normales en la sangre periférica. Es a lo que me refiero. Se tienen que reportar también porque eso da el avance precisamente para el diagnóstico. Me he encontrado en algunas situaciones también con políticas, diferentes, que determina el jefe del laboratorio que allí no se van a reportar blastos. Y cuando yo digo, wow, nosotros tenemos precisamente esa responsabilidad, ojalá que cambiaran las políticas para ese laboratorio nada más. E incluso hablo del mío para no hablar de otras personas también. Así es que posiblemente entonces las políticas que se tengan en el laboratorio, pues claro, repercuten en un diagnóstico adecuado. Muy bien. ¿Alguna forma de observar también este tipo de pacientes cuando se les revisa ahora sí en un examen médico concienzudo? Sería precisamente esto, la historia clínica, que nos dice la anamnesis, sería precisamente pues que hubo, por ejemplo, exposición a radiaciones ionizantes o exposición a sustancias químicas como el benceno también. Si les ha sucedido, por ejemplo, que como alumnos, nuestros maestros, por ejemplo, que trabajaban en química orgánica y que estaban muy expuestos precisamente a este tipo de sustancias, y si nosotros lo estamos haciendo todavía, pues puede haber eventos hacia el tiempo, pues de que este tipo de pacientes pudieran desarrollar una leucemia mieloide crónica. Así es que ojalá me pudieran, ahora sí, aportar en un momento dado si les ha sucedido también. Creo que eso es lo interesante de lo que yo estoy hablando. No es lo que yo hable, sino que pues, lo que se correlacione, pues ahora sí en la clínica, en la práctica con ustedes también. Esto de esta imagen sobre todo me da, miren, yo creo que la posibilidad más bien de en los casos de los pacientes que han tenido cáncer, por ejemplo, de mama, que es el ejemplo únicamente, tómatelo a pecho. ¿Por qué? Porque ese cáncer de mama pudiera precisamente tener una repercusión porque fue tratada con radioterapia o con quimioterapia y esa exposición también, que lo anotamos como etiología, tiene que ver entonces con una revisión periódica. Anótenlo, por favor. Todo paciente que haya tenido algún cáncer y sea sobreviviente por el tratamiento que se le dio, afortunadamente sobrevive, pero lo importante del asunto es seguirlo monitoreando también. ¿Por qué? Porque al final puede presentarse una leucemia a razón o en el evento anterior. Exposición a quimio o a radioterapia es una de las posibilidades. Y comentamos precisamente que los pacientes que, más bien, las personas que nos dedicamos a esta área precisamente de química, es posible encontrar entonces este tipo de antecedentes también dentro de la historia clínica. También, por favor, es más, todavía, a los químicos yo les recomendaría también, por favor, monitorense mínimo cada 6 meses su citometría hemática, pues estamos en el medio. Ojalá que los eventos precisamente que pudieran detectarse, pues nos sirvieran precisamente como una base, ¿verdad? Y yo los extendería todavía a personas todavía que tienen ya alguna alteración cromosómica. Los pacientes con síndrome de Down, que lo sabemos, tienen la trisomía 21, y que eso da la oportunidad precisamente a que ya hay una alteración cromosómica y puede sobrevenir otra. O sea, se desarrolla una leucemia, pero en base a, a las alteraciones que ya tiene. Incluso los pacientes con VIH, como tienen tendencia precisamente a desarrollar, por ejemplo, el sarcoma de Kaposi o otros tipos de leucemias, de hecho, también. Entonces, no hay quien detenga a ese tipo de células anormales y viene como consecuencia de la leucemia. Y la verdad, pues tendremos que monitorearlos también. Así es que ojalá que llegue, ahora sí que yo les digo, anótenlo por favor. ¿Por qué? Porque al final es una posibilidad también. Ojalá entonces que sirva en la práctica también. En realidad la frecuencia puede ser baja, aunque la leucemia mieloide crónica representa del 15 al 20% de todas las leucemias, 1 a 2 casos, promedio 1.5 casos nuevos por cada 100,000 habitantes por año también. Pero eso sí, más frecuente en zonas industrializadas también. Y mucho ojo. Yo me considero también precisamente como una persona, pues adulto joven, pero que al final también, pues vemos más incidencias en cierta etapa. Puede ser que encontremos jóvenes, muy, muy jóvenes, por ejemplo, 17, 18, 20 años, precisamente con un tipo de leucemia así. O al otro extremo, nos vamos precisamente, por ejemplo, a 80, 90 años. Pero la media de 40 a 50 años entre la cuarta y quinta década de vida es precisamente lo que puede ser más frecuente. Así es que también, por favor, monitoreo a este tipo de pacientes. A lo mejor me digan, pues es que casi no se hacen estudios porque clínicamente se sienten bien.
Esa es la intención, de poderles hacer saber que nosotros estamos para descubrir si hay alguna anormalidad. En la revisión del prótesis ya empezamos a ver algunas alteraciones. Enseguida las vamos a anotar todavía. Y es más frecuente en proporción en varones de 3 a 2 también, en relación con el género también. Con niños, el 3% de la leucemia en general, decíamos, pues no están exentos tampoco, aunque no es tan frecuente. Muy bien. Las zonas que son agrícolas, las zonas que son industrializadas, claro que las sustancias químicas podrían tener este evento también. Cuando pensamos que haya metales pesados, por ejemplo, me refiero a algunos lagos contaminados, algunos ríos contaminados, hay mayor posibilidad. Y si no se trata adecuadamente ese tipo de agua, claro que se va a esparcir también a lo que es los mantos freáticos, y que al final es la historia clínica que refleja el paciente también, ¿verdad? Que estuvo consumiendo agua o, en este caso, contaminada precisamente con este tipo de sustancias. Pueden ser fertilizantes, pueden ser metales pesados también, pero que al final van a repercutir precisamente en la salud del paciente. En realidad, la leucemia aplica para todos, pero hay un protocolo. No se puede salvar entonces un paciente de llevar estos 6 pasos también, como anamnesis y examen físico también. Es posible que nosotros en el hemograma con prótesis periférico sea el momento en que nosotros lo descubramos, sí, pero de todo modo se regresa con el médico especialista para hacer el estudio completo también. Y a partir de ahí todavía, claro, el hematólogo clínico va a tener la oportunidad de hacer un mielograma. Y lo que va a encontrar precisamente es la gran cantidad de células, que ahorita vamos a hablar más sobre ello también. Y hacer inmunofenotipo también. Decíamos, por ejemplo, que pues aunque fueran de la serie granulocítica, pero es necesario, es protocolo, hacer la clasificación completa. Claro, citogenética y biología molecular no me dejan lugar a dudas, sobre todo para la clasificación de este tipo de leucemias. Vamos a hablar un poco más todavía, pero todavía manifestaciones clínicas. Y esto se me hace también muy importante, porque a veces el paciente llega cansado, se siente cansado a tu laboratorio, pero cuando descubrimos que tiene 300,000, 500,000 leucocitos, sabemos que ya el panorama cambió para el paciente. Pero gracias a eso la descubrimos a tiempo, porque la evolución es frecuentemente hasta la etapa blástica, o sea, que trascienda a una leucemia mieloide aguda. Entonces, si lo descubrimos todavía a tiempo, dirá, pues qué cruel que le digamos al paciente. No, en realidad es precisamente nuestro trabajo profesional el decirle que, pues sí, ya tiene esa, y quiero ser claro, decirle al médico, más bien en el reporte, decirle al médico que nosotros encontramos este tipo de alteraciones. El paciente normalmente no debe recibir nuestra opinión. El médico que nos pregunte lo que necesite, allí sí. Astenia, debilidad, pérdida de peso, sudoración nocturna y febrícula también. Entonces, aunados, por ejemplo, podría ser que solamente tenga sudoración nocturna, pérdida de peso y fiebre de origen desconocido. Son datos precisamente que a nosotros, tanto en la parte neoplásica, nos avisan que algún paciente pueda tener alguna alteración. Y decíamos, pues si esa es nuestra oportunidad, yo diría, por favor, revísense cada 6 meses también, revisen a sus, ahora sí, amigos y familiares, porque esa es la oportunidad que nosotros tenemos de poder monitorear. Muchas de las veces ya vienen, vamos, en la etapa aguda, pues para nosotros ya una leucemia que tiene el 100% de blastos o precursores, pues para nosotros ya es más fácil poderlo reconocer. Pero la situación sería que, pues, lo más pronto que podamos. Vamos a platicar más sobre eso también. Así es que manifestaciones clínicas, lo que es la astenia, algunas hematomas, por ejemplo, sangrados, porque también, aunque haya una gran cantidad de plaquetas, puede hacer que no sean funcionales y eso ocasione, pues, también la oportunidad de poder revisar al paciente en el hemograma, en la citometría. Manifestaciones clínicas también, como la hepatomegalia, posiblemente, más bien la esplenomegalia y posiblemente hepatomegalia, pueden ser las dos también, pero me refiero todavía a que ese crecimiento de hepatoesplenomegalia, pues sería evidente también para poderlo, primero, pues poderlo revisar en la clínica, en el examen físico y, claro, mandarle a hacer los estudios también. ¿Qué es lo más frecuente? Que en el laboratorio tengamos una citometría hemática. Sí, con leucocitosis granulocítica. Decíamos, puede ser cantidades menores todavía de 50. Lo más frecuente es de 50 a 500 también por 10 a la 9 por litro. Pero también con las formas maduras,
más mielocitos que metamielocitos. Y observación de mieloblastos y promielocitos, con aumento de basófilos, mucho ojo, y en menor proporción de eosinófilos. Pero si estamos hablando, por ejemplo, de cuentas de 500,000, por ejemplo, o de 500 por 10 a la 9, claro que en este caso el aumento de eosinófilos y basófilos va a ser nuestra alarma principal también, ¿verdad? Ojalá que también vamos a dar un tip de que esta parte de eosinofilia y basofilia pues va a ser tan importante precisamente para poderlo descubrir a tiempo. Entonces, vamos a hablar un poquito y hacer hincapié sobre eso también. Vean cómo la citometría hemática también, pues tenemos que observar que puede haber degranulación de los neutrófilos, hiposegmentación nuclear o bilobulados, semejando un pseudo-Peyerquet, generalmente es del 1 al 10%. Puede ser que traigan eritroblastos circulantes también, posiblemente alguna anemia moderada, por eso el cansancio, por eso la debilidad, y es frecuente el aumento de plaquetas, mucho ojo también, de 500 a 2000. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Que este aumento de plaquetas hay veces que antecede precisamente a la leucocitosis. Ojalá que todo paciente que tenga más de 1000 de plaquetas tenga que ser estudiado también ya por hematólogo clínico, porque esa es la intención, saber por qué está frecuentemente asociado a una, en este caso, un tipo de leucemia o alguna, alguna neoplasia también. Puede ser en alguna otra parte, algún cáncer, pero si el aumento de plaquetas no se debe tan frecuentemente a, a enfermedades benignas, pues más de 1000 ya nos hace pensar precisamente que tendremos que investigar alguna neoplasia, incluyendo la leucemia mieloide crónica. Como hay una gran cantidad de células también, y muchas de ellas también mueren, pues puede estar aumentada la desherogenasa láctica y el ácido úrico. Nos ha tocado casos, por ejemplo, ácidos úricos de 18, de 20, por ejemplo, pero pues al final es precisamente el metabolismo que tienen como células, como leucocitos que tienen núcleo, y que es lo que nosotros queremos pues poder aportar también. Posiblemente el paciente en este tratamiento, claro que sí, para poder hacer, la disminución de estas cantidades, pues también, sobre todo de ácido úrico. Hay un estudio que casi no mandan a hacer porque lo desconocemos en realidad. Fíjense que la fosfatasa alcalina leucocitaria tiene que ver precisamente con la actividad, dentro del neutrófilo. Y lo que vamos a hacer es hacer un frotis sanguíneo y teñirlo con la técnica tinción especial, así, tal cual, fosfatasa alcalina leucocitaria. No tiene nada que ver con la fosfatasa alcalina hepática, ¿no? En este caso, vamos a investigar con una tinción donde, si es negativa, claro que nos aporta esta parte importante de 0 para que pudiéramos, reforzar un diagnóstico precisamente de leucemia mieloide crónica. ¿Qué es lo que pasaría, por ejemplo, cuando fuera positiva, que es lo normal? Pues que no estamos ante un proceso neoplásico. Pudiera ser una infección, pudiera ser alguna leucocitosis intensa por otra causa, y eso haría que precisamente esta tinción especial de fosfatasa alcalina leucocitaria con niveles de 0 sería nuestra posibilidad también de aportar para un diagnóstico todavía. Tendríamos que hacer un prótesis y pues mandarla pues al laboratorio especializado también de hematología. Generalmente no tenemos esta disponible todos los días precisamente porque no la piden, pero que en un momento dado pudiera ser referenciada. Muy bien, vamos a platicar un poco más sobre cómo es el tipo de resultados. Y de pronto decíamos, pues es que pueden tener 100,000, 200,000, 300,000 o más todavía. ¿Qué sería importante también? Las alarmas que tenga los equipos también. Fíjense entonces que precisamente en esa parte de las plaquetas aumentadas, los eosinófilos aumentados, los basófilos también, y la presencia de blastos. El aparato todavía no hace una clasificación, pero yo sí le puedo decir precisamente que hay alguna alteración a través del frotis. En el frotis sanguíneo, entonces, ahora sí, veremos, por ejemplo, a este neutrófilo maduro, segmentado, pero ven que a un lado hay un mieloblasto. Igual si pueden hacer ustedes una ampliación de la cámara de su celular, si lo están viendo por celular, pues sería ideal, ¿verdad? También para poder diferenciar. Pero entonces, a lo que me refiero es observación de formas inmaduras. Lo pueden reportar como blastos. Puede ser que alguien diga, esto es un mieloblasto porque tengo ya ahora sí la seguridad en morfología, ningún problema. Pero la intención es reportarlo, comunicárselo al médico. Ya se observan, por lo tanto, sí se trata de una neoplasia, de una leucemia que estamos investigando también. La observación también de promielocitos, incluso
Aquí a la derecha arriba se puede alcanzar a ver una célula apoptótica, pero tiene que ver precisamente con la gran cantidad de células que no tienen una duración de, vamos, un tiempo de vida media tan prolongado y que están muriendo incluso en la sangre periférica. Es ocasional que nosotros lo veamos, pero sería más frecuente en este tipo de leucemias. ¿Y qué creen? Cuando se les da tratamiento van a morir más células y veremos más células apoptóticas también. Así es que es una oportunidad también para poder reafirmar nuestro conocimiento. Ahora, únicamente este tipo de pacientes sería precisamente que veremos más células. Recomiendo una aplicación BM Counter también porque incluye pues, la médula ósea. Pero lo interesante del asunto es precisamente que es una tecnología que tenemos a nuestro favor. Yo hace tiempo ya todavía usaba el teclado normal de clink, 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 clink. Pues al final estamos usando este tipo de tecnología también. Esta aplicación y que vamos, en los ejercicios que hacemos también en las prácticas, por ejemplo, pues tendrían que ver, ¿verdad? Todas las formas inmaduras y cómo los vamos a clasificar también. ¿Tenemos que hacer diferencial? Claro que sí. Y yo recomendaría incluso que no fueran 100 células, porque 100 células, vamos a ver, hay campos tan concentrados, dependiendo de la cantidad de leucocitos, que pues en un solo campo, 2 campos, ya terminamos las 100 células. Ojalá que hiciéramos por lo menos 1000 células también, para que sea más representativo. Muy bien, a partir de la preservación de blastos, de formas más inmaduras, como los mielocitos, metamielocitos, pues sí, es nuestro diagnóstico también. Veremos entonces que habíamos comentado en ese momento que precisamente encontramos más mielocitos. Por ejemplo, metamielocitos que mielocitos, perdón. Y eso precisamente hablaría de esa proporción también. Encontramos entonces precisamente las células más inmaduras como los blastos y lo vamos a tener que diferenciar. Creo que eso es lo mejor del asunto todavía. Está algunas células que están ya en deterioro y aquí me paro un poquito solamente para decir, si hay más cantidad de monocitos, por ejemplo, reconocibles aquí, posiblemente haya una variante. Lo vamos a ver un poco más tarde, pero en la morfología para mí es interesante que si veo monocitos en mayor proporción, de pronto la clasificación podría ser diferente, como una leucemia mielomonocítica crónica también. No abrimos esta ventana todavía hasta que encontremos ese tema, pero me gustaría precisamente de adelantarlo nada más. Lo interesante, decíamos hace un momento, pues serían las formas inmaduras que demuestran que ese paciente tiene neoplasia. Vamos a ver en su interior por la citogenética. También tendremos que ver por biología molecular, precisamente con la citometría de flujo, la clasificación completa. Todas las formas inmaduras, incluyendo precisamente las series granulocítica, investigación de blastos, que es lo que nosotros estamos también ya contabilizando, ¿se acuerdan también? Que para eso me sirven de clasificación de bandas, por ejemplo. Hay unas fotografías que me permito poder usar, pero no sin antes agradecer y reconocer el talento de Alejandro Valencia. Químico Alejandro Valencia es precisamente el autor de estas fotografías, me da permiso a mí también de poderlas transmitir para conocimiento de ustedes, pero el trabajo es de él. Me interesa entonces que podamos hacer también esta clasificación. De pronto encontramos en un frotis de sangre periférica un mundo de células también. Nuestro aparato ya nos había dicho que tiene una cantidad de leucocitosis intensa también. Entonces nos toca la clasificación. Y si nos vamos de una célula por célula, pues tendremos que hacer el conteo, por ejemplo, sugiero que fuera de izquierda a derecha, tal cual leemos, y de arriba hacia abajo también. ¿Qué es lo interesante entonces? Que vamos a encontrar, claro, mayor proporción de mieloblastos, por ejemplo, que son las células más inmaduras, que tienen nucleolo. Ojalá que ustedes abran la imagen, que tienen nucleolo, tienen cromatina abierta. Pero también por ahí vamos a ver algunos promielocitos, por ejemplo. Vamos en esta figura, todavía no. Pero pues ahora sí, nos entendríamos haciendo la clasificación de cada uno de ellos también. Creo que lo interesante del asunto es precisamente esto, que reconozcamos las células también. A partir de aquí, decíamos, pues, puede haber bandas, puede haber eosinófilos en mayor proporción también, por aquí se notan algunos, pero también basófilos. Todavía aquí se observan algunos eosinófilos, algunos mieloblastos también. Quiero ver algunos promielocitos, todavía hay más fotografías, aquí hay lo que estamos comentando. Hay eosinófilos, hay basófilos también en mayor proporción, hay promielocitos y los mieloblastos que ya habíamos estado contabilizando, ¿verdad? ¿Qué es lo interesante entonces? Que nosotros hagamos nuestro conteo de 1000 células
y hagamos nuestro reporte, incluyendo, les decía, respetable, si ustedes nada más son blastos, o si ya tienen, la seguridad completa de que son mieloblastos, ningún problema, también se van a reportar. Eso habla entonces de que nuestro reporte estaría completo, pues también. ¿Qué repercusión clínica tendría? Porque a mayor cantidad de blastos, aunque fueran en sangre periférica, tendría una correlación con la médula ósea. Miren, me estoy refiriendo sobre todo porque en la médula ósea, si estuviéramos investigando también, podría ser entonces que haya una cantidad entre el 3 al 19% de mieloblastos. Y todavía se clasificaría, en este caso, pues como una leucemia crónica, mieloide crónica. Pero cuando alcanza el 20 o más, ya la clasificación cambia a la forma aguda. Claro que puede haber una fase de aceleración, que también vamos a explicar un poco más, pero esa proporción que nosotros vemos en la sangre periférica, decíamos, tiene correlación con la médula ósea también. Totalmente de acuerdo, y les dejo bien claro que el diagnóstico, la cuenta que es adecuada, se tiene que hacer en la médula ósea. Entonces, a partir de ahí, el hematólogo clínico da la clasificación correcta. Para nosotros, claro que es indicativo, si encontramos ya 20 o más en la sangre periférica, como lo estamos observando ahorita, pues yo diría, este paciente pues ya tiene la forma aguda. ¿Por qué? Porque la correlación que decíamos, pues que en la médula ósea va a haber mayor cantidad. Pues interesante esto de eosinofilia y basofilia. Recordemos entonces que uno de los parámetros precisamente que nosotros tenemos para poder descubrir, y también lo hemos hecho en la práctica, es precisamente los pacientes que empiezan con eosinofilia y basofilia se tienen que investigar a partir precisamente de que decíamos, bueno, si es una agravante de que pues yo veo más neutrófilos, pero no tengo, una alarma específica con que se aumenten los neutrófilos porque pueden aumentarse por otras causas como infecciones, por ejemplo. Entonces, la eosinofilia y basofilia al mismo tiempo me da una alarma o una pista, alguna base en que poder compartir con el médico que ese paciente se tiene que investigar también para leucemia mieloide crónica. Posiblemente ustedes digan también, no es la única enfermedad, no. La policistemia vera también se comporta con eosinofilia y basofilia, pero que es lo interesante, que no dejar ir a ese paciente, porque es importante el tiempo. Si lo dejamos sin diagnóstico, sin observación, sin concientizar al médico que nuestra observación es importante, de pronto será que el paciente va a evolucionar. Entonces, ojalá que esta comunicación con el médico sea tan efectiva que se tenga que investigar eosinofilia y basofilia de una vez con el hematólogo clínico también. Muy bien. Recordemos entonces que nuestro análisis, nuestro conteo de las, sangre periférica, incluso médula ósea. Hay médicos que nos tienen toda la confianza y también me dicen, pues también por favor revísame médula ósea. Sabemos que es más difícil de teñir, por ejemplo, pero que al final, pues la práctica te va haciendo que te queden mejor los brotes también. Nada del otro mundo, solamente es cuestión de práctica, pero lo que sí yo daría es una hipercelularidad en la médula ósea. Si lo estamos viendo en la sangre periférica, pues también espero que encontremos la misma proporción, por congruencia, en la médula ósea en este caso. Muy bien, pues solamente para, decíamos, hacer énfasis en la eosinofilia y basofilia también, las células más inmaduras, la proporción precisamente que habíamos visto de células como los metamielocitos, como las bandas y como los segmentados, como formas más maduras también. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Porque decíamos, si la forma aguda de 20% más, del 40, 50, 60, pues ya es una clasificación de leucemia mieloide aguda, pero también se tiene que reflejar aquí en la sangre periférica. Así es que esta proporción, decíamos, pues es muy útil hasta este momento. Tendríamos la posibilidad entonces de encontrar eritroblastos, que lo habíamos comentado hace rato como un dato del libro, pero si lo vemos en la práctica, pues sería esta parte tan interesante también, ¿verdad? Como nuestro paciente pues ya tiene precisamente una observación también de eritroblastos. Muy bien. Todavía más, aquí están, ok. En algunos casos, precisamente que nosotros
hemos revisado, o en este caso, analogía. A lo que me estoy refiriendo precisamente, nuestro estudio me refiere exclusivamente, si hay encuentras mieloblastos, promielocitos, ¿estás seguro? Esa es una leucemia. Y lo que tendríamos que hacer todavía es sería decíamos, la posibilidad precisamente de hacer el diagnóstico completo desde médula ósea. A lo que me refiero sería, si encontramos un paciente que tenga leucocitosis, pero con formas también, juveniles, como los metamielocitos, incluso mielocitos, bandas y segmentados, generalmente hay un orden descendente. Es decir, los más maduros van a pasar en mayor cantidad, pero mucho ojo, 0 mieloblastos y 0 promielocitos. Y claro que la clínica del paciente te va a dar una orientación también de que eso es congruente con un proceso infeccioso también, por ejemplo, o le llamamos neutrofilia reactiva porque en realidad hay muchas causas precisamente de este tipo de leucocitosis o elevación precisamente a raíz de inflamación, de dolor, de traumatismo, de incluso envenenamiento con algunos tipos de sustancias. Entonces, como que tenemos que diferenciar también. ¿Qué es lo que estoy diciendo entonces? Que si encuentran mieloblastos y promielocitos, ya, asegúralo, hay leucemia y hematólogo clínico, es lo que sigue también. Pero si el paciente dice, pues es que sí hay leucocitosis, pero el cuadro clínico lo está describiendo, pues encontraremos un orden, en este caso, descendente desde los más maduros hasta los más inmaduros, pero sin observación de mieloblastos y promielocitos. Muy bien. Por ejemplo, hemos encontrado, y les agradezco a los alumnos que también aportan precisamente, yo les pido permiso, esto lo podemos compartir, ¿cómo no? Sin el nombre del paciente, perfecto, porque al final es confidencialidad. Pero me interesa también, por ejemplo, que vamos a compartir también con los alumnos, pues significa el apoyo que ellos me dan a mí, el permiso que ellos me dan y el apoyo pues que podemos corresponder. Leucocitos como 14.29, pues me indicaría, pues es que usted me está diciendo que los leucocitos deben estar altos, pero es que 14.9 podría ser que ya estén altos. ¿Qué es lo más interesante? Que la leucocitosis, nos hemos encontrado casos de leucemias donde están normales la cuenta de leucocitos, pero ves mieloblastos o ves blastos, precursores. Incluso disminuida la cantidad. 2.000 de leucocitos, pues es que son muy pocos por microlitro. Y que de pronto diríamos, pues es que los leucocitos están bajos, sí, pero lo importantísimo es encontrar los blastos también. Entonces hemos podido demostrar que las leucemias se comportan, muy variables en la cantidad de leucocitos. Decíamos, lo más frecuente es que haya leucocitosis, pero nos hemos encontrado con las variantes donde puede haber precisamente poca cantidad de leucocitos. Muy bien. Hay incremento de la celularidad de la médula ósea, aumenta la proporción mieloide y es muy frecuente encontrar menos del 5% de mieloblastos, también como algo, decíamos, frecuente o promedio únicamente. Interesante también, aumento de basófilos y aumento de eosinófilos también. Muy bien, interesante, decíamos que cuando encontramos ahora sí adentro de la célula hay algunas alteraciones cromosómicas que son el origen de este tipo de leucemias, pues claro que están, miren, muy estudiadas también. Creo que esa es una gran ventaja del paciente también, que como dura mucho tiempo en forma crónica, este tipo de leucemias nos da la oportunidad de poderlas estudiar a fondo. Encontramos entonces una alteración que le llamamos translocación 9-22. Tanto el cromosoma 9 como el 22 cooperan para hacer un intercambio de material genético, que es a lo que voy, que se forma un nuevo cromosoma. Y a ese le llamaremos entonces cromosoma Filadelfia. Interesante ahora que es responsable también, en este caso, precisamente decíamos de la translocación, una cierta región del cromosoma 9 se trasloca, se traspasa, se intercambia, pues precisamente con el cromosoma 22. Este cromosoma 22 alterado, decíamos en ese punto de quiebre o punto de rotura,
BCR-ABL, esas regiones tienen que ver precisamente con, en qué momento, qué cantidad de material genético se están intercambiando. La repercusión clínica, la vamos a ver ahorita, es precisamente porque puede haber la producción de diferentes tipos de proteínas. Y eso indicaría en la clínica que el paciente fuera más susceptible de tratamiento, con mejor respuesta. Y me refiero sobre todo a la proteína con peso molecular de 210 Daltons. Cuando un paciente produce alguna de las variantes de 230 o 290, es posible que el tratamiento ya no sea tan adecuado y tiene que ver precisamente con los sitios alostéricos donde va, el tratamiento también. Dentro de este tipo de proteína, de enzima, tirosinquinasa, tiene que ver precisamente cómo se adapta. Entonces, si esta imagen podríamos explicar precisamente que hubiera esta proporción, por ejemplo, mitad y mitad, solamente para ser explicado. Por mi parte, con peso molecular de 210, este tipo de proteínas, pero diferente al de 190 y diferente al 230. Esto explicaría entonces incluso la actividad que tiene la propia enzima también. Posiblemente algunos, por ejemplo, pudieran tener más actividad para producir más monocitos, activar mayormente la cantidad de monocitos. Y decíamos nosotros, bueno, si tiene alteración cromosómica como la translocación 922 o cromosoma Filadelfia, pero que tiene que repercusión pues en la cantidad de monocitos que pudiera existir en la cuenta diferencial. El tratamiento, de hecho, decíamos en la clínica, es posible que no responda adecuadamente simplemente por tener un tipo diferente de proteína también. Muy bien. Todavía hay algunas técnicas adicionales también que tienen que ver ya con mayor especificidad con la técnica de Fish, pero tiene que ver entonces con en esta forma de reconocer. Sabemos que es súper específica y solamente ese tipo de estudio va por, la detección del cromosoma donde hay la alteración. De pronto, entonces, habrá neutrófilos o algunas células también que sean, sin transformación y nosotros estaremos interpretando, pues, que aquellas células estén sanas. Pero cuando hay la combinación, ahora sí, estaremos ante la posibilidad precisamente de el diagnóstico completo a través de otras técnicas todavía, como en este caso. El diagnóstico definitivo sería por la leucocitosis intensa, aumento de celularidad también, la eosinofilia y basofila, frecuentemente, que es lo que observamos todavía, el aumento de plaquetas o trombocitosis también, disminución de la actividad de la fosfatasa alcalina leucocitaria hasta 0, y esplenomegalia dentro de la clínica, demostración del cromosoma Filadelfia, claro, y demostración del gen de fusión BCR-ABL también, con la intención precisamente de que nuestro diagnóstico quede completo también. Y ausencia de otras alteraciones genéticas como la trisomía del cromosoma 8. Fíjense que aquí va a ser interesante cuando decíamos, pues es que yo voy a demostrar precisamente de que encontramos el cromosoma Filadelfia. Así lo hace la mayoría de estos diagnósticos. Estoy hablando de un 90-95%, pero sí hay algunas formas atípicas donde encontramos que es negativo, tiene todo el cuadro clínico y tiene toda la observación de blastos. O sea, solo nos faltó que el cromosoma Filadelfia fuera positivo. En cambio, hay otros tipos de leucemias donde aparece el cromosoma Filadelfia positivo cuando no tenía nada que hacer allá. Y claro que es un diagnóstico o un diagnóstico, presuntivo, o más bien un diagnóstico difícil para el paciente porque pueda no tener ya tratamiento. Y el panorama, ahora sí que el pronóstico, pues se hace, decíamos, más difícil también. Muy bien. Es fácil encontrar leucemias, precisamente por la gran cantidad de leucocitos. Pero si los aparatos no marcan alarmas y estamos ante una cuenta normal, yo también recomendaría, anótelo, siempre hacer frotis a todos los pacientes también. O sea, no solamente las alarmas de leucopenia o leucocitosis, no, porque al final estamos para eso. El paciente confía en nosotros que estamos haciendo un trabajo completo con frotis sanguíneos. Entonces, para nosotros significa la detección. Si me dicen que es en la forma crónica, yo le diría, excelente, de aquí en adelante el paciente puede tener así un periodo de 5 a 6 años, en promedio, lo mencionan los libros, como para que fuera la forma crónica. Pero seguro en el futuro va a llegar a una forma acelerada, donde va a producir más cantidad de blastos y al llegar al 20 o más, pues ya solamente es la fase blástica.
Es posible que brinque incluso también desde la crónica a la blástica, o sea, se salte una fase, pero que al final, pues el pronóstico que nosotros decíamos, pues va a durar tiempo. Por eso, para nosotros el tiempo es muy especial. Más todavía, y siempre lo recomiendo, hacernos estudios, estudios frecuentes, 1 o 2 veces al año si estamos jóvenes. Posiblemente algunos pacientes adultos mayores, 80, 90 años, requieran mayor cantidad de análisis también, pero la citometría que no falte. Me refiero entonces que si nosotros encontramos la eosinofilia, basofilia, aún en etapas tempranas, es lo que nosotros queremos demostrar, que también es positivo esas células para, en este caso, el cromosoma Filadelfia. No me tuve que esperar a la forma crónica y menos a la fase blástica, sino que en la fase aparentemente normal, cuando el paciente llega cansado, llega con ligera esplenomegalia, con sensación de plenitud, con febrícula, con fiebre de origen desconocido, pérdida de peso sin explicación alguna, y esos son datos clínicos que el médico simplemente dice hemograma. Y aquí estamos precisamente para hacer ese tipo de diagnóstico. Así es que, por favor, eosinofilia y basofilia, tómenmelo en cuenta para un diagnóstico muy temprano también. Tengo que demostrar cromosoma Filadelfia positivo, vamos, y lo hemos hecho también. Creo que eso es lo más interesante y que les puedo precisamente aportar también. Lo hemos hecho varios de los compañeros porque nos compartimos también a veces este tipo de diagnóstico. Mira, este paciente tiene este diagnóstico también. Y sí, ojalá que también se amplíe. Ahora sí, la base de todos los que estamos participando pues, en laboratorio clínico. La fase acelerada, decíamos, pues ya hay más fiebre o más clínica, dessudoración, pérdida de peso, dolores óseos intensos también, crecimiento progresivo del vaso, a pesar del ajuste en el tratamiento, con anemia, plaquetopenia, ven aquí, plaquetopenia o plaquetosis o trombocitosis. ¿Qué estoy diciendo? Que ahora ya es variable la cantidad de plaquetas en la fase de aceleración y más en la aguda, es variable la cantidad de plaquetas ya. Puede haber muy pocas o, en este caso, un exceso también. Basofilia mayor al 20% y 6 al 14% de blastos en sangre periférica. Imagínense entonces que están aumentando en proporción también desde la médula ósea. Esta fase de la aceleración. Y la fase plástica, claro que es el extremo, ¿verdad? Donde decíamos, pues a futuro estos pacientes van a evolucionar hacia una crisis blástica donde tengamos precisamente aumento del más del 20% de mieloblastos. Muy bien. Con hepatomegalia intensa, con hemorragias, con infarto esplénico, dolores óseos intensos, pérdida de peso, sudoración y fiebre también. Muy bien. ¿Cuáles son los pronósticos desfavorables? Factores pronósticos desfavorables. Edad más avanzada. 80, 90 años, 100 años, posiblemente, y lo que decíamos hace un momento, recomiendo ampliamente que a los pacientes adultos mayores se les estén haciendo estudios periódicamente. Mayor tamaño del vaso es una complicación, incluso en algunos que tengan que retirar el vaso también, pero al final se infarta. Trombocitosis intensa, nosotros decíamos que también es posible que estas plaquetas tengan la misma alteración y que sean proactivas para precisamente para acelerar el proceso de coagulación también, ¿verdad? En todo caso, las plaquetas aumentan precisamente en número, pero también la función puede ser, ahora sí, más activa, diferente y hacer trombos también. Muy bien. El porcentaje de blastos circulantes, no es lo mismo traer el 5, el 10, el 20, el 50, el 80, el 100%. Ya es definitivamente la cantidad de blastos, pues el pronóstico mucho más desfavorable. Y presencia de alteraciones citogenéticas adicionales. Es posible que el paciente del tratamiento no responda adecuadamente precisamente porque ya no se trata de una sola alteración cromosómica. El panorama se hace más complicado porque ahora este paciente ni siquiera responde. ¿Cómo lo sabemos? Haciendo estudios precisamente con citometría de flujo. Sabemos la cantidad de células, sabemos la cantidad de blastos que pudiera traer, pero además precisamente pues nos diría, bueno, un término adecuado sería enfermedad mínima residual. Lo único que yo quiero ver es que con el tratamiento estén bajando la cantidad de células y si no bajan o incluso aumentan, yo diría el tratamiento no tiene ningún sentido. ¿Cuál es el tratamiento convencional? Busulfán, hidroxiurea, interferón alfa también, pero sobre todo más específico. Esta familia o este grupo de inhibidores de la tirosinquinasa del imatinib. En algunas presentaciones, según la generación, el Glivec, nosotros pensamos que es el adecuado para detener
el proceso del desarrollo de la leucemia mieloide crónica también. Como inhibidor de la tirosina quinasa tiene que tener una afinidad alostérica hacia el sitio, hacia el sitio de unión. Y imatinib lo que hace es bloquear precisamente esta forma o este sitio donde hace que la célula, más bien la enzima, la proteína, hace que se produzca una gran cantidad de células. Lo que estoy diciendo entonces sería que nuestro paciente va a mejorar mientras tenga el tratamiento también. Y si no, pues va a evolucionar a la forma aguda sobre todo también. Muy bien, pues solamente para recordar que en la revisión como control delta, algunos de los aparatos que ustedes tienen esta posibilidad. Y si llevan un programa, por ejemplo, de reporte, ojalá que les dé la posibilidad de descubrir esto. Lo que decíamos hace un momento es, pues, revisión de los estudios que presenten eosinofilia y basofilia. También en la práctica, y gracias a los alumnos que nos comparten también casos, es que haciendo una revisión, por ejemplo, de muchos pacientes encontramos eosinofilia y basofilia, y que al final, cuando decíamos en el tiempo, 1 año, 2 años que ha estado viniendo a mi laboratorio, pues ya podía haberlo detectado también. Cuando no prestó atención a eso, es un resultado más. Y cuando llega el paciente, precisamente a través del tiempo, otra vez a mi laboratorio, yo le diría, pues es que tiene una leucemia. Sí, pero yo ya tenía que haberle dicho antes que ese tipo de leucemia, pues se tenía que investigar ya y comprobar, sobre todo. Decíamos, no es la única razón, no, pero puede ser que precisamente en los análisis pues, encontremos precisamente el cromosoma Filadelfia positivo. Nos sucedió un caso precisamente donde el paciente era con eosinofilia basofilia, pero los leucocitos eran de 12,000 leucocitos, pero en este caso fue, negativo para cromosoma Filadelfia, pero positivo para JAK2, y en realidad el diagnóstico se orientó, pues claro, a una policistemia vera. Entonces, lo que estoy diciendo es, sí, la eosinofilia basofilia no es exclusiva de aquí, solamente de esta enfermedad. Es posible que algunas otras, pero para eso estamos nosotros, y poderlo desarrollar también, ¿verdad? Comprobar sobre todo también. Muy bien. Agradeciendo precisamente a Alejandro Valencia, también deseamos... les dejo la posibilidad precisamente de hacer en este caso, una revisión de los libros que nosotros consultamos también. Y pues también de parte del Instituto Enlace, pues queremos hacerle precisamente una invitación. Tenemos la posibilidad de hacer aviso de diplomado de actualización en uroanálisis. Es la versión 2022, que sería del 23 de abril al 27 de noviembre de 2022. Sí, claro, hay un descuento especial también, lo estamos considerando precisamente, y pues más que nada, ahí está el teléfono de contacto, y además, pues les agradezco muchísimo también su interés también por este tipo de pláticas. Definitivamente, de CEGO hemos tenido esta sinergia, pues me apoyan muchísimo también, y gracias también por todo esto. Les dejo una última diapositiva, porque es la forma precisamente de podernos comunicar con ustedes. Gracias, licenciado Rubén, y está disponible precisamente. A ver, la química Teresa Méndez nos pregunta, o me pregunta, perdón, ¿sí se reportan las células apoptóticas? Generalmente no. Porque muchas de las veces ya no sabemos qué tipo de célula es, y simplemente dar un panorama de células apoptóticas podría ser que no fuera relevante para el médico. Entonces, en general, no sería. La otra, posiblemente estas células apoptóticas, decíamos, son consecuencia de la gran cantidad de leucocitosis. Como ya están, muertas este tipo de células, ya no se hace tan interesante poderlas clasificar también. Si hay alguna comunicación con el médico, podría ser que a él le interesara. Ahora sí que lo dejo a discreción con el médico únicamente. Ojalá que usted tenga, Química Teresa Méndez, pues esta oportunidad, por ejemplo, de acercarse al médico y poder reportar si es que le interesa. Pero en realidad no es tan relevante tampoco. De Químico Jesús Salcido Corrales, buen día. Me gustaría saber un poco sobre la morfología de las células inmaduras, a grandes rasgos, puntos claves para clasificar estas células. Saludos también. Sí, cómo no. Mire, como estamos hablando de la leucemia mieloide crónica, el mieloblasto es el más representativo.
¿Qué tiene que ver? Anótelo, por favor. Presencia de nucleolos, presencia de cromatina abierta y citoplasma ligeramente basófilo. Un color azul cielo es perfecto para este tipo de células. Entonces, cuando usted entra al microscopio y vea una célula con esas características, dirá, sí, tengo que confirmar que este es un blasto. En este caso, mieloblasto también. 2 todavía. Si encontramos promelocitos, la característica es la granulación azurófila que lleva también. Entonces, de pronto sería fijarnos en los detalles. Una, la granulación azurófila, intensa basofila en el citoplasma y frecuentemente encontramos también nucleolos. Fíjese que hay una aplicación también muy buena. De una vez se lo digo, en este caso, por ejemplo, se llama Cell Vision. También recomiendo, por ejemplo, claro, el Atlas de Dr. Joaquín Carrillo Farga, precisamente porque tiene tenemos una gran oportunidad de ver células muy claras y muy, en este caso, didácticas también. Tercera todavía, cuando usted me comentó de la morfología, el punto clave, por ejemplo, para los mielocitos, es que tienen en esa fase de madurez que tuvieran todavía algunos gránulos azurófilos, pero que también tuvieran gránulos, en este caso, por ejemplo, neutrófilos, pudiera ser eosinófilos, incluso basófilos, pero que al final esa granulación que en algunos libros le llaman de tipo secundaria, se combinen. Entonces, el mielocito en realidad tendría los dos tipos de características, tanto granulación azurófila primaria, que en algunos le hablan, con la granulación secundaria correspondiente a neutrófilo, a eosinófilo o basófilo. Fíjese que aquí hay una analogía que a mí me gusta mucho manejar también. Si fuera un puberto, un patojo, en algunos países le llaman así, una persona entre 10, 12, 13 años, que tuviera ese cambio precisamente donde pues no deja de ser un niño, pero tampoco es, vamos, un adolescente todavía. Entonces, en un momento dado, esa combinación de caracteres sexuales primarios con secundarios podría decir, bueno, este paciente todavía, este niño todavía tiene la voz muy aguda, pero pues ya tiene crecimiento de vello, por ejemplo, en las partes correspondientes. Entonces, creo que esa analogía de tener la combinación es como la etapa en que se encuentra el mielocito. En cambio, el metamielocito es más maduro todavía. Deja de tener la granulación azurófila, pero todavía ya es más maduro. Ahora lo compararía con una persona de 18 o 20 años, donde pues, ya están definidos precisamente pues, sus características sexuales secundarias también. Y a partir de la banda y segmentado, ya no hay tanta duda, ¿verdad? Ok, entonces ojalá, pues también nos estamos invitando, ¿verdad? De una vez aprovechando, pues los talleres, pláticas que encontremos precisamente de esto. Ojalá me sigan invitando, claro, con deseo también, pues para hacer vamos, correspondencia también, ¿verdad? A sus atenciones. La química Rosalba Rivera Blanco dice, maestro, también se puede encontrar leucemia amiloide con pancitopenia. Mire que sí, híjole, sí hemos encontrado. Por lo menos un caso sí hemos observado también, ¿verdad? Donde decíamos, pues, la pancitopenia posiblemente sea como la evolución de otra alteración cromosómica también. Puede ser alguna neoplasia, por ejemplo, diferente, pero que al final se combina. ¿Y sabe dónde más? Con los pacientes que tienen VIH. En realidad, ellos pueden desarrollar cualquier tipo de leucemia, 2, 3 al mismo tiempo, cánceres combinados, y de pronto dirá, pues es que el paciente, precisamente su inmunidad está deprimida. No hay quien pueda detectar a células extrañas, quien las pueda marcar, y además, pues, que avisen que las puedan destruir. Así es que esperemos que este tipo de pacientes tengan que ser estudiados pues más a profundidad sobre todo también. Pero sí es posible, sí hemos encontrado. Espectador anónimo, ¿por qué ocurren las mutaciones? En realidad las mutaciones ocurren diariamente en cualquier célula y en cualquier organismo. ¿Qué es lo importante? Que nosotros tengamos nuestra inmunidad, nuestro sistema inmune, perfecto. Cuando lo vimos ahorita en la etapa de mayor incidencia de la pandemia, pues nuestro organismo se tuvo que adaptar y tuvimos la oportunidad de ser vacunados. Los que no pudieron adaptarse, desafortunadamente fallecieron también. Pero esa oportunidad que nosotros tenemos de poder defendernos inmunológicamente tiene que ver también con este caso, por ejemplo. Mutaciones siempre va a haber,
Si reconocemos a través, por ejemplo, de una proteína P53 o otro tipo de sistemas que nosotros podemos decir o se repara o se elimina. Entonces, esa oportunidad nosotros tenemos de poderlas quitar. Ahora, la pregunta la respuesta sería más amplia. ¿Por qué ocurren las mutaciones? En realidad también sería habíamos comentado que algunas personas pues trabajan en el área química, otras personas trabajan en el área de radiología como profesionales, expuestos también a sustancias químicas como, miren, de una vez lo digo, trabajadores en las zonas agrícolas. ¿Por qué? Porque están expuestos a sustancias químicas también, sean fertilizantes, sean insecticidas, sean de cualquier tipo. Incluso, decíamos, pues las personas que están expuestas, así tal cual, pues son la etiología. ¿Por qué se están produciendo este tipo de leucemias? Pues las mutaciones, sí, pero por las sustancias químicas que pudieran estar presentes también. Muy bien. La química Leticia Márquez, ¿qué pronóstico tiene esta leucemia? Fíjese que tiene un curso indolente. Lo hemos comentado así como que insidioso. No sabemos qué es. Cuando sabemos ya qué es, pues denle tratamiento y empieza pues a mejorar el paciente, sobre todo la leucocitosis, la esplenomegalia. Pero lo interesante del asunto es si tiene un buen tratamiento y responde adecuadamente, el paciente tiene muy buen pronóstico.